Un tema que sin duda está hoy en los primeros lugares de atención en la relación México-Estados Unidos es el tema de los migrantes, y por ello me da mucho gusto saludar hoy en este espacio a Eunice Rendón, directora de la Agenda Migrante, que bueno, pues le pido a Eunice, bienvenida, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo se miran las cosas en esta nueva administración Biden y a partir de lo que, digamos, se ha presentado un endurecimiento del gobierno mexicano para el acceso a migrantes de países centroamericanos? ¿Cómo va leyendo esto la administración Biden y qué decir al respecto? Eunice, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muchas cosas que decir al respecto de lo que preguntas. La administración Biden sin duda entró con una intención distinta a la de Trump, incluso discursivamente. Vemos desde el primer día de su gobierno que pone en marcha una serie de acciones ejecutivas de la mano con también una propuesta de ley muy ambiciosa en términos de la reforma migratoria en Estados Unidos, una reforma migratoria que incluye desde los menores no acompañados hasta 4,000 millones de dólares para Centroamérica para ir a las causas de la migración, que incluye la legalización de cerca de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, entre otras medidas, también el tema de los Dreamers, el tema de trabajadores agrícolas, varias cosas, pero esto también ha sido parte del problema. Al ser tan ambiciosa, obviamente, pues los republicanos no quieren pasar esta ley y requiere pues 60 de 100 votos, por lo tanto requiere cerca de 10 votos de republicanos. Lo que han decidido es dividir esta ley en pedazos, por lo tanto, ya la semana antepasada, se discutió en la Cámara Baja la ley de Dreamers y la ley también para trabajadores agrícolas. Pasó en la Cámara Baja, incluso con el voto, como te menciono, de 12 republicanos en este caso. Y bueno, ahora lo que sigue es que pase en el Senado. Ahí, y es parte, creo que lo que se conecta con el segundo tema importante a mencionar que ha sucedido en estos días, que es muchos de los republicanos han estado haciendo fuertes críticas a las políticas de Biden o a las propuestas, diciendo que entonces por eso ahora hay una crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos y que hay muchos migrantes que están siendo atraídos como un imán por estas políticas del presidente Biden. Entonces aquí algo muy importante de mencionar pues es justamente que es una crisis humanitaria efectivamente, pero no es nueva, es una crisis de antaño, en donde, bueno, lo hemos visto en diferentes momentos de la historia, ¿no? Y tanto de los países de origen como en Estados Unidos. Lo que sí, llegaron más niños menores no acompañados, cerca de 30,000 en lo que va del año, pero pues Sí. a Trump también en su momento, en 2019, llegaron 70,000 con las diversas caravanas que se organizaron. La diferencia es que Biden sí les abrió la puerta. Trump desde marzo de 2020 había dejado incluso a los niños del Estado mexicano. Y bueno, vemos también otra cosa importante, el título 42. Están regresando a centroamericanos a México, tanto la cruce por Tijuana como Ciudad Juárez, sin pues ningún proceso, es decir, literalmente arrojándolos en la frontera, que son personas que cruzaron a Estados Unidos, las detuvo la patrulla fronteriza, están de 3 a 5 días en los albergues por allá y los regresan depositándolos prácticamente en los puentes, y eso es algo que se tiene que revisar desde una perspectiva del derecho internacional e incluso desde una perspectiva también humana y local, Sí. con el pretexto de que de la pandemia, pues bueno, están realizando esto. Y bueno, la presencia también de la Guardia Nacional Mexicana en el sur de México creo que también corresponde a todo este caldo de cultivo que mencionamos. Oye, Eunice, fíjate que hay varios temas en los que me gustaría abundar contigo, si me lo permites. Hoy, en razón del tiempo, ya no nos es posible, pero si me aceptas la invitación para mañana o el miércoles, porque creo que es importante escuchar el análisis y todos los datos que tienes que compartir con la audiencia de manera detenida. Pero antes de despedir esta participación tuya, Eunice, me gustaría pedirte un comentario sobre el caso Victoria, porque en esta agenda migrante de pronto se pone la atención en lo que ocurre del otro lado de la frontera, pero vaya que si los migrantes tienen un infierno en México cuando quieren llegar a su destino, que no era el caso de la salvadoreña. Pero hablando de migrantes y maltratos, lo de Tulum, ¿eh? Y creo que ahí hay dos cosas fundamentales de entender. Por un lado, como bien dices, ella, Victoria, era una migrante salvadoreña que además era madre de dos pequeños menores de edad. Se tiene que hacer una reparación del daño también para estos menores de edad, pero además entender que 9 de 10 mujeres centroamericanas en tránsito pues viajan en condiciones muy difíciles, han tenido algún tipo de violencia a lo
largo desde su país de origen, y Victoria era un caso de estos, tenía una visa humanitaria. Las condiciones para dar una visa humanitaria justamente pasan por el riesgo a perder la vida en el lugar de origen, es una de las más importantes. Entonces, muy probablemente esta mujer había huido de la violencia en su país de origen, le habían dado esta visa en México y bueno, es una desgracia que la hayan asesinado quien debía cuidarla, ¿no? Entonces, las mujeres migrantes tienen más vulnerabilidad y bueno, también aquí creo que la precariedad de las policías a nivel local se tiene que revisar, por supuesto, para que dejemos de ver este tipo de casos que vemos a cada rato en diferentes lugares de nuestro país. Bien, Eunice, pues muchas gracias. Ampliamos en estos días por venir. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.